Hola a todos, bienvenidos a mi canal Crochet for Baby. Gracias por ver mis videos y mil gracias por su apoyo suscribiéndose a mi canal. Hoy en esta ocasión les voy a enseñar cómo tejer a crochet o ganchillo este lindo abriguito para niñas de más o menos 2 a 3 años. Está bien fácil de hacer, así es que espero que les guste. También al final del video les doy las medidas, así es que asegúrense de ver allí para esa información. Pues bueno, sin más que decir, les enseño cómo se hace y gracias por ver y suscribirse a mi canal. Ok, para empezar voy a usar este gancho de 4.5 milímetros y estoy usando esta lana mediana número 4. Es un hilo grueso de la marca Red Heart Bunches of Hug. Usualmente uso hilo para bebé número 3, pero este es más grueso que el hilo para bebé número 3, así es que asegúrense de usar el hilo correcto. Pues bueno, para empezar tengo 50 cadenas. Esta cadena me está midiendo aproximadamente 33 centímetros, que son más o menos 13 pulgadas. Pues bueno, en la segunda cadena después del gancho, 1, 2, vamos a hacer un punto bajo en la siguiente cadena, punto bajo en la siguiente cadena y así voy a continuar para esta primera vuelta. Al final de esta primera vuelta voy a tener un total de 49 puntos bajos. Continúen así, nos vemos al final de esta primera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la primera vuelta y tengo un total de 49 puntos bajos. Para la segunda vuelta voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta segunda vuelta vamos a hacer lo mismo. Vamos a hacer un punto bajo encima de cada uno de los puntos bajos de la vuelta anterior. Así es que empezando en este primero que está aquí voy a hacer un punto bajo en el siguiente, punto bajo en el siguiente y así voy a continuar por esta segunda vuelta. Al final de la segunda vuelta vamos a tener lo mismo, 49 puntos bajos. Continúen así y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la segunda vuelta y tengo un total de 49 puntos bajos. Ahora para la vuelta número 3 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos V. Ahora aquí nos vamos a saltar un punto bajo y en el siguiente, que sería el tercero, si contamos este primero aquí, 1, 2, 3, ahí voy a hacer un punto alto, una cadena, un punto alto. Me salto uno y en el siguiente voy a hacer lo mismo, voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Otra vez más, me salto uno y en el siguiente un punto V, punto alto, cadena, punto alto. Así vamos a continuar para esta vuelta número 3, así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta donde hemos hecho estos puntos V. Para terminar me voy a saltar uno y encima del último punto bajo voy a hacer un punto alto. Ahí está, así termino esta vuelta número 3 con un total de 23 puntos V. Ahora para la vuelta número 4 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta también vamos a hacer puntos V. Así es que adentro de cada uno de estos puntos V ahora vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. En esta vuelta vamos a poner 2 cadenas. Así que encima del siguiente, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así vamos a continuar para la cuarta vuelta, así es que nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la cuarta vuelta y tengo 23 puntos V. Ahora para terminar vamos a irnos aquí, vamos a pinchar la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta cuarta vuelta. Ahora para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Adentro de cada uno de estos puntos V vamos a hacer abanicos. Vamos a hacer 2 puntos altos, 1, 2, una cadena, 2 puntos altos. Otra vez más, adentro del siguiente punto V van a hacer 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Así vamos a continuar para esta vuelta número 5. Así es que continúen así y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho estos abanicos de 2 puntos altos, una cadena, 2 puntos altos. Para terminar aquí vamos a pinchar la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos la vuelta número 5. Ahora para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar.
Ahora, para la vuelta número 6, adentro de cada uno de estos abanicos vamos a hacer puntos V. Metemos el gancho, hacemos un punto alto, 2 cadenas, punto alto. Ahora lo mismo, adentro del siguiente vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 6. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 6, tengo un total de 23 puntos V. Para terminar vamos a irnos aquí en la segunda cadena al final y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos la vuelta número 6. Para la vuelta número 7 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer abanicos, pero los abanicos los vamos a hacer de 3 puntos altos. 1, 2, 3, una cadena, 3 puntos altos. 1, 2, 3. Adentro de cada uno de los puntos V, esto es lo que vamos a hacer. 3 puntos altos, una cadena, 3 puntos altos. Ahí está. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 7, nada más haciendo estos abanicos así. Así es que continúen así. Nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 7. Tengo un total de 23 abanicos. Para terminar vamos a hacer un punto alto aquí al final. En la segunda cadena hacemos un punto alto. Ahí está, así terminamos la vuelta número 7. Para la vuelta número 8 hacemos 3 cadenas y giramos. Aquí adentro de este abanico vamos a hacer un punto V. Vamos a hacer punto alto, 2 cadenas, punto alto. En medio entre abanico y abanico, aquí en el centro, vamos a hacer un punto alto. En el siguiente abanico vamos a hacer punto V, punto alto, 2 cadenas, punto alto. Y de nuevo en medio entre abanico y abanico, un punto alto. Así es como vamos a continuar para esta vuelta número 8. Así es que continúen así. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 8. Para terminar vamos a irnos aquí donde está la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto. Y así terminamos esta vuelta número 8 donde hemos hecho puntos V y puntos altos en medio entre abanico y abanico. Tengo un total de 23 puntos V y tengo 24 puntos altos, incluyendo los puntos que están al inicio y aquí al final. Así es que tenemos un total de 24 puntos altos y 23 puntos V. Ahora para la vuelta número 9 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí lo que vamos a hacer, miren, es estos puntos V. El primer punto alto lo vamos a trabajar en realce por frente. Un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio de las 2 cadenas vamos a hacer 3 puntos altos. El último punto alto del punto V lo trabajamos en realce también. Un punto alto en realce por frente. Así es como vamos a trabajar cada uno de los puntos V. Vamos a hacer punto alto en realce por frente. 3 puntos altos adentro del punto V y el último punto alto del punto V se trabaja en realce también. Un punto alto en realce por frente. Ahora, encima de los puntos altos que están en medio entre punto V, vamos a hacer un punto alto encima. De nuevo tengo el siguiente punto V, vamos a hacer el primer punto alto, trabajamos un punto alto en realce por frente. Adentro del punto V hacemos 3 puntos altos. Y el último punto alto del V, un punto alto en realce por frente. Ahí está. Otra vez más, punto alto encima del punto alto. Tengo el siguiente punto V, el primer punto alto, trabajo un punto alto en realce por frente. Adentro del espacio del V voy a hacer 3 puntos altos. Y el último punto alto, del V, voy a hacer un punto alto en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar cada uno de estos abanicos y cada uno de los puntos altos que están en medio entre punto V y punto V. Ahí está, continúen así para esta vuelta número 9 y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Estoy aquí al final de la vuelta número 9. Para terminar vamos a meter el gancho aquí donde está la segunda cadena al final y vamos a hacer un punto alto. Así terminamos esta vuelta número 9. Ahora para la vuelta número 10 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer un punto alto encima de cada uno de los puntos altos que tenemos aquí. Empezando encima de este punto aquí voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente, punto alto y punto alto. Aquí, mira, encima del punto alto que está en el centro, entre abanico y abanico, lo mismo, vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta, haciendo nada más puntos altos. Nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la vuelta número 10. Para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y vamos a hacer un punto alto aquí al final. Ahí está, así terminamos esta vuelta número 10 con un total de 139 puntos altos, incluyendo las 3 cadenas al inicio y este último punto alto que acabamos de hacer aquí. Así es que 139 puntos altos. Ahora para la vuelta número 11 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a trabajar puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en el segundo punto alto, 1, 2. Vamos a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Punto alto en realce por frente. Punto alto en realce por detrás. Así vamos a continuar para esta vuelta número 11, alternándonos entre un punto alto en realce por frente, uno por detrás, uno por frente, uno por detrás, hasta llegar aquí al final. Nos vemos al final de esta vuelta número 11 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 11. En esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Para terminar vamos a irnos aquí al final donde están las cadenas y en la segunda cadena aquí al final vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así termino esta vuelta número 11 con un total de 139 puntos altos. Ahora, en la siguiente vuelta vamos a dividir las mangas, pero antes me está midiendo desde aquí arriba del cuello hasta el final de esta última vuelta que hice, me está midiendo aproximadamente 5 pulgadas, que son más o menos 13 centímetros. Pues bueno, aquí como les digo, vamos a dividir las mangas en la siguiente vuelta, así es que para hacer eso tenemos 139 puntos altos. Aquí lo que yo tengo son, miren, para los delanteros tengo 20 puntos altos. Para las mangas entre este marcador y este marcador tengo 29 puntos altos. Para la parte de atrás entre este marcador y este marcador tengo 41 puntos altos. Y de nuevo para esta manga 29 puntos altos y aquí en este delantero tengo 20. Así que tenemos 20 y 20 para los delanteros, 29 y 29 para las mangas y para la parte de atrás son 41 puntos. Pues bueno, aquí vamos a comenzar a contar vueltas, así es que para la primera vuelta vamos a hacer 3 cadenas. Estas 3 cadenas cuentan como su primer punto alto. Así es que ahora vamos a trabajar estos 20 puntos altos, así es que encima del segundo punto voy a hacer el siguiente. Y así voy a continuar hasta tener estos 20 puntos altos. Continúen y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer estos 20 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. Ahora aquí vamos a hacer 8 cadenas. 3, 4, 5, 6, 7, 8 cadenas. Nos vamos a saltar estos 29 puntos altos y en el punto alto después del marcador, que es este, vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así es como vamos a dividir las mangas y ustedes van a hacer exactamente lo mismo al otro lado. Ahí está. Ahora aquí vamos a trabajar estos 41 puntos altos y luego cuando terminen de hacer los 41 puntos altos van a hacer de nuevo 8 cadenas, van a saltarse los 29 puntos altos para la manga y en este punto alto después del marcador van a hacer su primer punto alto de los 20 que tenemos aquí. Así es que terminemos esta vuelta con estos 20 puntos altos y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso.
Ok, terminé de hacer estos últimos 20 puntos altos. Aquí al final recuerden que siempre hacemos un punto alto encima de la segunda cadena. Y ahí está, así terminamos esta primera vuelta donde hemos dividido de las mangas. Tenemos 20 más 41, así es que tenemos un total de 81 puntos altos para la primera vuelta. Ahora para la segunda vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí vamos a trabajar estos 19 puntos altos. Aquí en el último vamos a hacer un aumento, así es que continúen, hagamos estos 19 puntos altos y nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, hice 19 puntos altos incluyendo las 3 cadenas. Ahora en este último punto alto que está aquí vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahora aquí tenemos estas 8 cadenas. En la primera, segunda y tercera cadena vamos a hacer un punto alto en cada una. Empezando aquí. Tengo 1, 2 y 3. Un punto alto en la primera, segunda y tercera cadena. Ahora en la cuarta y en la quinta vamos a hacer 2 puntos altos en cada una. Así que en esta que sigue vamos a hacer 2 puntos altos en la misma cadena. En la que sigue 2 puntos altos. Ahí está. Ahora en las últimas 3 cadenas que nos quedan vamos a hacer un punto alto en cada una. Y ahí está. Ahora, en el primer punto alto de los 41 que tenemos aquí, vamos a hacer 2 puntos altos. 1 y 2. Ahí está. Así es como vamos a trabajar esta parte debajo de la manga. Así es que miren, aquí iniciamos con 2 puntos altos en el último punto alto de este delantero. Y luego hicimos 1, 2, 3 puntos altos. Y en las siguientes 2 cadenas hicimos 2 puntos altos en cada uno y luego terminamos con estos 3 puntos altos y en el primer punto alto de los 41 para la parte de atrás hicimos 2. Así que en esta parte tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 puntos altos. Miren, ahí. Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos aquí al otro lado. Aquí ustedes van a continuar y van a terminar de hacer estos puntos altos hasta llegar al último. En este último punto alto van a hacer 2 puntos altos y luego aquí debajo de la manga en estas cadenas van a hacer lo mismo. En la primera, segunda y tercera cadena van a hacer un punto alto en cada uno. En la cuarta y en la quinta cadena van a hacer 2 puntos altos en cada una y luego la sexta, séptima y octava cadena van a hacer un punto alto y luego aquí en este primer punto alto que es este delantero van a hacer 2 puntos altos y luego van a terminar con estos 19 puntos altos. Nos vemos al final de esta segunda vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la segunda vuelta, terminé haciendo un punto alto aquí al final donde están las cadenas en la segunda cadena. Y tengo un total de 105 puntos altos. Ahora para la tercera vuelta vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta vamos a hacer puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás. Empezando en este segundo punto alto voy a hacer un punto alto en realce por frente. El que sigue punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar para esta vuelta, ya no vamos a hacer más aumentos ni nada, así es que continúen y nos vemos al final de esta tercera vuelta aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 3 donde hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Para terminar vamos a irnos aquí en la segunda cadena al final y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminó esta vuelta número 3 y tenemos un total de 105 puntos altos. Ahora, si ustedes notan, tengo varios marcadores aquí. A esta chaquetita o a este abrigo le vamos a hacer unos pliegues o como un tipo de dobleces. Así es que para hacer eso les voy a decir a dónde yo he puesto los marcadores. Miren,
entre este marcador y este último punto alto que hice tengo 13 puntos altos. Entre este marcador y este otro tengo 13. Entre este marcador y este tengo 13. Entre este marcador y este punto alto que está aquí hay 13 y luego puse un marcador en el siguiente. Así es que miren, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Y luego en el 14 ustedes van a poner un marcador. Ahora, entre este primer punto alto después de este marcador, tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Luego tengo un marcador. Entre estos dos hay 13. Entre estos dos hay 13 y aquí hay 13. Así es que la única diferencia son estos que están aquí, porque este está marcando el centro. Este es el, si dividimos 105 en 2, tengo a este lado tengo un total de 52 puntos y a este lado también 52 puntos. Así es que por eso es que esta es la diferencia allí. Estoy marcando el centro nada más. Así es que hay 13 aquí y 13 aquí. Pero de todas maneras les voy a mostrar esta parte en su totalidad, esta vuelta completa. Así es que si no entienden ahí cómo poner los marcadores, pues ya lo van a entender aquí. Otra cosa, voy a tratar de ir algo despacio porque es un poco laboroso esta parte que vamos a hacer, estos pliegues, pero si ustedes quieren ir un poco más despacio, en YouTube ustedes pueden hacerlo que vaya más despacio el video. Pues bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer para hacer esta vuelta número 4, donde vamos a agregar estos pliegues, vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Ahora aquí vamos a hacer 10 puntos altos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 puntos altos. Ahora tenemos 1, 2, 3 puntos. Este es el tercero donde está el marcador. Vamos a hacer 3 puntos altos, pero nada más los vamos a hacer agarrando la barrita del frente del punto. Miren, cada punto tiene 2 barritas. 1, 2, 1, 2, 1, 2. En la barrita del frente, que es esta, metemos el gancho y hacemos un punto alto. En la siguiente hacemos otro punto alto. 2. En la siguiente, que es donde tengo el marcador, hacemos el tercero. Ahí está, miren, tengo 3 puntos altos donde los he hecho en la barrita del frente del punto. Atrás nos quedan 3 puntos. Ahora le vamos a dar vuelta y en las 3 barritas que quedaron, haciendo el punto alto de abajo hacia arriba, aquí miren, por debajo, le vamos a dar vuelta. Voy a quitar el marcador para ya saben que este es donde está el marcador. Así es que aquí le vamos a dar vuelta así y vamos a hacer 3 puntos altos en las barritas que quedaron de los 3 puntos que hicimos los últimos 3 puntos altos. Así es que en la primera barrita hacemos un punto alto, en la segunda un punto alto y en la tercera barrita un punto alto. Ahí está, miren. Así que nos fuimos así. Espero que logren ver ahí. Ahora nos vamos a regresar de nuevo y vamos a meter el gancho en el mismo punto, en estos mismos puntos donde tenemos estos puntos altos. Así que vamos a girar y de nuevo en el mismo punto donde hice el último punto alto, aquí, miren, a un lado, ahí voy a hacer 1, en el siguiente 2 y en el último 3. Ahí está, miren. Y ahí se mira la curva. Comenzamos aquí, aquí, luego nos fuimos así y luego nos regresamos. Ahora vamos a hacer 3 puntos altos, pero vamos a meter el gancho en la barrita de atrás, en este caso, miren así.
1, 2, 3. Ahí está, miren. Ahora le vamos a dar vuelta y en las barritas que quedaron de los puntos, de estos 3 que acabamos de hacer, 1, 2, 3, ahí vamos a hacer puntos altos. Así, miren. Ahí se miren. Ahí está. 1, 2 y 3. Ahí está, miren, ahí está el pliegue, ya casi se está formando. Ahora nos vamos a regresar para ya continuar y hacer el siguiente. Así es que vamos a dar vuelta. Ahora vamos a regresarnos así para esta parte aquí y vamos a hacer los 3 puntos altos en estos 3 puntos que quedaron. Vamos a hacer este punto alto a un lado y por debajo, así, metemos el gancho en el mismo punto, miren. Ahí está, 1. En el siguiente, 2 y en el siguiente 3. Miren, ahí está el primer pliegue. Ahí se mira. Comenzamos así, nos fuimos por detrás, nos fuimos hacia el frente, regresamos y hicimos la curva. Miren, ahí está, así es como se mira. Ahora aquí vamos a continuar y vamos a hacer el siguiente. Aquí se los voy a mostrar de vuelta. Así es que estos puntos aquí vamos a meter el gancho en las 2 barritas. No se preocupen, ya les voy a decir dónde vamos a iniciar. Llevo 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Ahora tenemos 3 puntos aquí, miren. 1, 2, 3. Ahí. Ahora, vamos a hacer 3 puntos altos, pero nada más metiendo el gancho en la barrita del frente. 1, 2, 3. Ahora vamos a girar y en estos 3 puntos que quedaron, que son las barritas de atrás, vamos a hacer los 3 puntos altos, pero los vamos a meter el gancho de abajo hacia arriba. Así, miren. Ahí está. 1, 2 y 3. Ahora me voy a regresar, voy a hacer 3 más y vamos a meter el gancho aquí en estos mismos puntos donde hicimos estos 3, pero le vamos a dar vuelta así. Ahí, bien. Entonces hacemos aquí 1 a un lado del siguiente, 2 a un lado del tercero, 3. Ahora vamos a hacer 3 más. 1, 2, 3 y siempre por la barrita de atrás. Ahora vamos a hacer 3 más, pero los vamos a hacer por la barrita de atrás. Miren, ahí. 1, 2 y 3. Ahí está. Ahora le vamos a dar vuelta. Así. Y en las 3 barritas que quedaron de los 3 puntos que acabamos de hacer, así, vamos a hacer 1, 2 y 3. Ahí está, miren. Ahora nos vamos a regresar, vamos a girar, cargamos el gancho y a un lado aquí donde hemos hecho los 3 estos puntos, de abajo hacia arriba, así, miren, vamos a hacer 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Ahí está el siguiente pliegue, miren, ahí se mira.
Ya tenemos 2 pliegues. Les voy a mostrar una vez más. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 puntos altos. Tenemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Aquí está el marcador. En estos 3 que siguen, metiendo el gancho en la barrita del frente nada más, hacemos 1, 2 y 3. Vamos a girar. Ahora, en estos 3 puntos que han quedado aquí, de las barritas de los puntos, de abajo hacia arriba, trabajamos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Le damos vuelta. Y en los mismos puntos que hicimos los últimos 3, en esas barritas ahí, miren, metemos el gancho y hacemos 1 a un lado del siguiente, 2 y a un lado del tercero, 3. Ahora vamos a hacerlo el otro lado. Es que vamos a hacer 3 puntos altos, pero metiendo el gancho en las barritas de atrás. 1, 2, 3. Damos vuelta. Y en los 3 puntos que quedaron, hacemos los 3 puntos altos. Ahí está. 1, 2, 3. Ahí está. Vamos a girar y vamos a hacer 3 puntos altos en los mismos puntos que hemos hecho aquí, miren, pero de abajo hacia arriba, así. 1, 2, 3. Ahí está el tercer pliegue, miren, así es como se mira. Ahí está. Ahora lo mismo, les voy a mostrar una vez más, ya que este es el centro. Aquí vamos a hacer algo un poquito más diferente. Aquí en el siguiente punto voy a hacer un punto alto. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí vamos a hacer 8 puntos altos porque tenemos 1, 2, 3. Ahí está, miren. Así es que la diferencia aquí es que hay 8, mientras que aquí hay 7. Así es que aquí, en este, lo mismo, en los 3 puntos que siguen, metiendo el gancho en las barritas del frente nada más, hacemos 3 puntos altos. 1, 2 y 3. Vamos a darle vuelta. Hacemos 3 puntos altos de abajo hacia arriba en estos puntos que han quedado. Ahí, miren, de los puntos altos que hicimos al principio. Ahí, miren. 1, 2 y 3. Ahora le damos vuelta. Y en estos últimos 3 puntos que acabamos de hacer, estos 3 puntos altos, ahí mismo vamos a meter el gancho de arriba hacia abajo. Así, 1, 2 y 3. Ahora voy a hacer 3 más y metiendo el gancho en las barritas de atrás. 1,
2 y 3, giramos. Y aquí en estos 3 puntos que están, hago 3 puntos altos. 1, 2, 3. Giramos. Y en estos 3 puntos que tenemos aquí, de abajo hacia arriba, en el mismo punto, ahí a un lado, hacemos 3 puntos altos. 1, 2, 3. Ahí está el cuarto pliegue, que es el del centro. Miren, ahí está. Ahora, aquí les voy a mostrar nada más hasta aquí. Y luego el resto ustedes lo van a hacer en el siguiente punto, que es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Ahí miren. Luego aquí, en estos 3 que siguen, lo mismo, vamos a repetir 3 puntos altos agarrando la barrita del frente nada más. En estos, una cosa, aquí en estos teníamos 8 y 8 y estos de aquí son 7 entre pliegue y pliegue, porque este es el centro, tenemos un punto extra, así que por eso lo decidí hacer así. Así que ahora giramos en estos 3 puntos que quedaron de los puntos altos de las barritas de atrás. Ahora de abajo hacia arriba hacemos los 3 puntos altos. 1, 2, 3, giramos, hacemos 3 puntos altos en los mismos puntos que acabamos de hacer, estos 3 puntos altos a un lado ahí. 1, en el siguiente, 2 y en el siguiente, que es el del centro aquí, donde está el marcador, 3. Ahora voy a hacer 3 más a este lado. 1, 2, 3, giramos, 3 puntos altos en los puntos que han quedado aquí a un lado. 1, 2 y 3. Giramos de abajo hacia arriba en estos 3 puntos que hemos hecho, estos puntos altos a un lado, el mismo punto ahí, miren, nada más lo hacemos un ladito ahí. De abajo hacia arriba hacemos los 3 puntos altos que nos quedan. 1, 2 y 3. Y ahora sí, aquí es lo mismo que hemos hecho aquí en estos que están aquí a un lado. Hacemos 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y en los 3 puntos que siguen, 3 puntos altos, y ya de aquí es exactamente lo mismo que hemos hecho en estos últimos 5 que ya les mostré. Si es que ustedes van a continuar y van a terminar estos dos, ya les mostré, creo que es suficiente, y así es como se mira. Miren, ahí están los pliegues ya. Así es que continuemos, terminemos esta vuelta. En total tengo 7 pliegues, así es que nos vemos ya cuando hemos terminado esta cuarta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho los pliegues aquí para terminar. Aquí en esta cadena, al final, en la segunda cadena, vamos a hacer el último punto alto. Ahí está, y así terminamos esta vuelta. Al final de esta vuelta número 4 tengo un total de 190 puntos altos y tenemos un total de 7 pliegos.
ahí está. Ahora, para la vuelta número 5 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. En esta vuelta solamente vamos a hacer puntos altos en cada uno de los puntos altos. Así es que aquí, miren, empezando en el segundo, vamos a hacer un punto alto. Aquí voy a hacer estos puntos altos hasta llegar al primer pliegue para mostrarles de que ahí no hay nada de especial que tenemos que hacer. Nada más vamos a seguir las curvas de los pliegues y vamos a hacer estos puntos altos. Así, miren, en cada uno de los puntos vamos a hacer un punto alto. Ahí, miren, aquí está aquí ya comienza ya el pliegue, así es que aquí vamos a hacer un punto alto, así como siguen los puntos. Miren, si los estiramos, se miran ahí los puntos altos. Ya el pliegue ya lo hicimos, así es que aquí lo que va a hacer falta es nada más darle más vueltas para que se comiencen a ver ahí más bonita la falda del suéter. Aquí está, ya hice el primero. Ahora estoy por llegar al segundo y lo mismo. Nada más vamos a hacer puntos altos en esta vuelta. Miren, aquí está. Aquí está la segunda curva del primer pliegue. Y lo único que hacemos son trabajar puntos altos. Ahí está, miren. Y así vamos a continuar haciendo lo mismo con el siguiente. Y miren, ahí está, ya se está haciendo más grande el pliegue. Pues bueno, continúen así. Nos vemos aquí al final de esta vuelta número 5 para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 5 donde hemos hecho puntos altos por todo alrededor. Ahora, para terminar vamos a pinchar aquí la segunda cadena y hacemos un punto alto. Y así terminó esta vuelta número 5 con un total de 190 puntos altos. Ahora, para la vuelta número 6 vamos a hacer 3 cadenas y vamos a girar. Aquí, en esta vuelta nos toca hacer ahora la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás, ya que voy a hacer esta vuelta cada 3 vueltas. Tenemos 2 vueltas de puntos altos, así es que en esta vuelta me toca hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás. Empezando en este segundo voy a hacer un punto alto en realce por frente, el que sigue punto alto en realce por detrás, punto alto en realce por frente, punto alto en realce por detrás. Así voy a continuar para esta vuelta número 6, así es que continúen y nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de esta vuelta número 6. Esta vuelta hemos hecho puntos altos en realce por frente y por detrás. Y para terminar nos vamos a ir aquí donde está la segunda cadena y hacemos un punto alto. Ahí está. Así terminamos esta vuelta número 6 con un total de 190 puntos altos. Ahora, de aquí en adelante, estas son las 3 vueltas que ustedes van a repetir. Van a ser 2 vueltas de puntos altos y la tercera vuelta va a ser de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que para la vuelta número 7 y 8 vamos a hacer las vueltas de los puntos altos. Si es que van a hacer 3 cadenas, van a girar y en cada uno de estos puntos altos van a hacer un punto alto, empezando en este segundo punto, un punto alto, en el siguiente un punto alto en el siguiente y así van a continuar hasta llegar al final. Al final de cada vuelta de aquí en adelante siempre vamos a tener un total de 190 puntos altos. Así es que continúen así repitiendo estas 3 vueltas, las 2 vueltas de puntos altos y la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. No estoy segura cuántas vueltas voy a hacer yo, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de la vuelta número 19. Desde aquí, desde la primera vuelta donde dividimos las mangas hasta aquí, esta última vuelta, tengo 19. Miren, está 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 vueltas. La última vuelta es una vuelta de puntos altos. Y me está midiendo, déjenme ver, desde aquí arriba. Aproximadamente 9 pulgadas y medias, que son aproximadamente 24 centímetros. Si ustedes quieren hacer la falda del suétercito más largo, lo pueden hacer. Nada más continúen y terminen en una vuelta de puntos altos donde la hicieron al revés. Aquí, esta siguiente vuelta que yo voy a hacer
va a quedar al lado derecho. Así es que para hacer eso, aquí miren, terminé de hacer aquí este último punto encima de las 3 cadenas. Voy a hacer una cadena y voy a girar. En esta vuelta nada más voy a hacer puntos bajos, un punto bajo en cada uno de los puntos altos. Ahí está. Así voy a continuar hasta terminar esta vuelta número 20. Así es que nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta número 20 donde hicimos puntos bajos y tengo un total de 190 puntos bajos. Ahora, lo que vamos a hacer en la siguiente vuelta son 3 cadenas y vamos a girar. Y vamos a girar. Ahora, aquí en esta vuelta vamos a hacer puntos V. El primer punto V lo vamos a hacer después de 1, 2. Aquí en el tercer punto. Voy a hacer punto alto, cadena, punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercero lo mismo, punto alto, cadena, punto alto. Me salto 1, 2 y en el tercero, punto alto, cadena, punto alto. Ahí está, así es como vamos a continuar para esta vuelta, así que nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final donde hemos hecho estos puntos V. Aquí al final tengo 4 puntos. 1, 2, 3, 4. Voy a hacer lo siguiente. El siguiente punto V me voy a saltar 1 y en el segundo punto voy a hacer un punto V. Punto alto, cadena, punto alto. Y luego en el último punto bajo aquí voy a hacer un punto alto. Ahí está, así termino esta vuelta y tengo un total de 63 puntos V. Ahí está. Ahora, para la siguiente vuelta voy a hacer 3 cadenas y voy a girar. En esta vuelta vamos a hacer lo siguiente, miren. Vamos a hacer en este punto V, vamos a hacer 5 puntos altos. Voy a hacer estos abanicos de 5 puntos altos. Tengo 3, 4, 5. Luego, en el siguiente punto V voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto V voy a hacer un abanico de 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5. De nuevo en el siguiente un punto bajo. Y en el siguiente un abanico de 5 puntos altos. Así vamos a continuar alternándonos entre un abanico, un punto bajo, un abanico, punto bajo, abanico, punto bajo, hasta llegar al final. Nos vemos ahí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho estos abanicos y en el centro un punto bajo. Para terminar esta vuelta vamos a pinchar aquí la segunda cadena al final y vamos a hacer un punto alto. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Ahora, si ustedes quieren dejar así el revuelo de la chaquetita, lo pueden hacer. Miren, se mira muy bonito. Pero yo voy a agregar una vuelta más. Así es que aquí voy a hacer una cadena, voy a girar encima de este primer punto alto. Aquí voy a hacer un punto bajo. Luego, estos puntos altos que tenemos aquí los vamos a trabajar en realce por frente. Así es que empezando el primero, voy a hacer un medio punto alto en realce por frente. El siguiente, medio punto alto en realce por frente. Todos estos puntos van a ser medios puntos altos en realce por frente, los que forman el abanico. Así, miren. Ahora, en el centro, aquí donde tenemos el punto bajo, vamos a hacer un punto bajo. Luego tenemos el siguiente abanico y lo mismo, medios puntos altos en realce por frente. Ahí está, así es como vamos a trabajar ya esta última vuelta. Y así es como se mira, miren qué bonito está. Así es que continúen así, nos vemos al final para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí al final de esta vuelta donde hemos hecho medios puntos altos en realce por frente. Así es que aquí, miren, para terminar vamos a pinchar la segunda cadena y hacemos un punto bajo. Corté el hilo, vamos a pasar el hilo por esta última lazada y aquí está, así es como se mira ya el revuelo del abrigo o suéter o chaquetita o como sea que ustedes les digan. También he notado que me encanta cómo se mira como un vestido. Miren, si ustedes no quieren agregarle manga y quieren ponerles botones aquí, está perfecto para un vestidito. Más adelante voy a hacer uno
de igual manera, pero voy a usar hilo tal vez de algodón para que sea un vestidito de verano. Y bueno, vamos a ver ahí, a ver qué hacemos. Pero bueno, ahora va a ser un abrigo. Así es que bueno, aquí miren, lo que vamos a hacer es nos vamos a ir aquí a este lado y vamos a hacer puntos bajos aquí por esta parte. Así es que empezando encima de este punto bajo aquí, ahí miren, voy a jalar una lazada con el mismo hilo. Lo único que quiero empezar aquí a este lado en lugar del otro lado. Así es que aquí vamos a hacer una cadena y en este mismo punto aquí voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Luego tenemos bien es un punto alto o las 3 cadenas. Es igual, así es que aquí vamos a hacer 2 puntos bajos en el punto alto, un punto bajo en las cadenas, 2 puntos bajos en el punto alto, un punto bajo en las cadenas. No importa cómo ustedes lo pongan, con tal de que vayan con esta secuencia. Miren, van a ir 2, 1, 2, 1, 2, 1. Y así vamos a continuar hasta llegar arriba aquí del cuello. Aquí miren, en este último punto alto. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba, tengo un total de 49 puntos bajos. Miren, hasta aquí tenía 46, este es el último punto alto, luego hice 1, 2, 3. Así es que tengo un total de 49 puntos bajos para esta vuelta aquí. Ahora, para la segunda vuelta vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Ahora, en esta vuelta vamos a hacer los ojales. Yo le voy a poner 5 botones, así es que voy a hacer 5 ojales. Miren, yo los ojales los tengo cada 9 puntos. Perdón, cada 10 puntos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Luego lo mismo aquí y aquí. Si ustedes quieren hacer más ojales, entonces ahí calculen el número de puntos que tienen con el número de botones que le van a poner y le va a dar más o menos una idea cuántos puntos van a tener de separación. Pues bueno, aquí miren. Mi primer ojal es que está aquí, este punto. Así es que aquí hice una cadena y lo que voy a hacer es en este punto aquí, que es el primero, voy a hacer un punto bajo. Luego voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto que sigue y en el siguiente voy a hacer un punto bajo. Ahí está. Aquí voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 puntos bajos. Voy a hacer una cadena, me voy a saltar este punto y en el siguiente voy a hacer un punto bajo y así voy a continuar hasta llegar a la parte de abajo, siempre haciendo los ojales. Ahora, los botoncitos que yo voy a usar son bien chiquititos, así es que con una cadena es más que suficiente para que pase este botón. Si ustedes están usando botones más grandes, entonces asegúrense de que esta cadena que han dejado de espacio sea lo suficiente grande para el botón que ustedes van a usar. Tal vez entonces, si no cabe, van a tener que hacer 2 cadenas, saltarse 2 puntos en lugar de 1. Pues bueno, continúen y nos vemos aquí al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en la parte de abajo. Aquí lo que vamos a hacer es vamos a hacer una cadena y vamos a girar. Aquí nos vamos a regresar hoy haciendo puntos bajos de igual manera. Ahí miren, así. En el espacio de cadena que dejamos donde estamos haciendo los ojales, allí vamos a hacer un punto bajo. Si ustedes han dejado más cadenas, entonces van a hacer 2, 3, 4 o cualquier número de cadenas que han dejado. Aquí está la cadena, así es que ahí voy a hacer un punto bajo y luego voy a continuar hasta llegar arriba. Así es que nos vemos aquí a este lado para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de arriba, ya hicimos los ojales aquí a este lado, así es que ahora vamos a trabajar puntos bajos aquí por la orilla del cuello. Así es que en este último punto tengo uno, voy a hacer uno más. Ahora voy a irme aquí a este punto, voy a hacer uno, luego aquí, ahí está, otro. Y aquí nada más voy a continuar haciendo un punto bajo en estos puntos de cadena que quedaron de la vuelta que iniciamos aquí
por el cuello. Así es que aquí, miren, vamos a hacer nada más un punto bajo. Así es que continúen así y nos vemos aquí a este otro lado del cuello, aquí en esta parte, para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí a este otro lado del cuello. Ahora aquí en este último punto hice 2 puntos bajos. Luego aquí voy a hacer 1. Así es que vamos a contar este segundo que hice. 1, 2 y este 3. Aquí vamos a hacer los mismos números de puntos bajos que hicimos aquí a este otro lado, que son 49. Así es que nos vamos a alternar entre un punto bajo y luego 2. 1, 2. Y así vamos a continuar hasta llegar aquí abajo, asegurándonos de tener un total de 49 puntos. Nos vemos aquí para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, estoy aquí en esta parte de abajo, tengo 49 puntos bajos. Ahora voy a hacer una cadena y voy a girar. Aquí vamos a hacer 3 vueltas de puntos bajos y aquí al final van a hacer lo mismo. Aquí en este segundo punto bajo van a hacer una cadena y van a girar. Y en el primer punto van a hacer un punto bajo al modo de terminar con 49 puntos bajos siempre en la segunda y la tercera vuelta. Son 3 vueltas que vamos a hacer de igual manera. Así es que esta es la segunda. Continúen cuando lleguen arriba del cuello, como les digo, aquí arriba en este punto van a hacer su último punto bajo, luego van a hacer una cadena, van a girar y van a seguir hacia abajo haciendo puntos bajos de igual manera como hicimos esta parte aquí. Vamos a hacer 3 vueltas, así es que nos vemos ya cuando hemos terminado de esas 3 vueltas para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé esta tercera vuelta, nada más me uní el primer punto con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada y luego escondí el hilo que me sobró aquí en esta primera vuelta y ya esta parte está terminada. Yo ya le agregué los botoncitos, miren, ahí está, así como está se mira como un vestidito, así es que si ustedes lo quieren dejar así lo pueden hacer. Así es que nos vamos a ir aquí debajo de la manga para agregarle las mangas. Así es que aquí miren, tenemos, creo que fueron 8 puntos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Así es que nos vamos a ir en el centro, más o menos por acá. Ahí miren, ahí voy a meter el gancho. Voy a jalar esta lazada. Estamos usando el mismo hilo y el mismo gancho. Aquí vamos a hacer 2 cadenas. 1, 2 y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Aquí me voy a saltar uno y en el siguiente voy a hacer otro punto alto. Me voy a saltar uno y en este punto de la esquina aquí voy a hacer un punto alto. Llevo 3. Ahora miren, tenemos este huequito aquí, no este, sino que este. Ahí voy a meter el gancho aquí. Jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo. Luego tenemos este punto alto que está como cruzado, meto el gancho allí, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas en el gancho, cierro. Este punto que acabo de hacer aquí es un punto de reducción que cuenta como un punto alto. Otra vez más, cargamos el gancho, voy a meter el gancho aquí en este punto, miren, este punto tiene este punto alto, así es que en ese mismo espacio meto el gancho, jalo una lazada, cargo y en el primer punto alto, de la manga, jalo una lazada, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 puntos. Ahora vamos a continuar por todo alrededor de la manga haciendo nada más puntos altos. Así es que continúen así y nos vemos aquí a este otro lado para mostrarles cómo vamos a terminar esta primera vuelta. Ok, estoy aquí a este otro lado de la manga, me hace falta un punto aquí, que es parte de la manga. Hasta aquí tengo un total de 32 puntos altos. Ahora vamos a hacer lo mismo que hicimos aquí al inicio. Aquí en este último punto alto aquí voy a meter el gancho, voy a jalar una lazada, quito 2 lazadas, cargo y en este huequito donde está este punto alto ahí voy a meter el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, aquí donde está este punto alto meto el gancho, quito 2 lazadas, cargo y en este hueco, déjame ver, voy a buscar el huequito, aquí, meto el gancho, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora aquí vamos a hacer estos 3 puntos altos. Así es que voy a hacer 1, 2 y 3.
Ahí está. Ahora, hasta aquí tenía un total de 32 puntos altos, luego hicimos 33, 34, 35, 36, 37. Recuerden que las dos cadenas nunca cuentan como ningún punto. Ahora, para terminar esta vuelta nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta vuelta. Aquí vamos a hacer 2 cadenas y en este mismo punto voy a hacer un punto alto. Ahora tenemos estos 2 puntos altos y luego tenemos los 2 puntos de reducción. En esta vuelta vamos a trabajar 2 puntos de reducción al inicio y al final. Así es que aquí en estos 2 puntos vamos a reducir 1. Así es que cargamos el gancho, metemos el gancho en este punto que sigue, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahora tengo los 2 puntos de reducción que hicimos en la vuelta anterior. Meto el gancho, jalo una lazada, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Ahí está. Ahora sí, vamos a continuar por todo alrededor haciendo puntos altos. Así que continúen así y nos vemos aquí, más o menos por aquí, para mostrarles cómo vamos a terminar esta segunda vuelta. Ok, estoy aquí hacia otro lado de la manga. Hasta aquí tengo 30 puntos. Miren, ahora tenemos estos 5 puntos. Tengo los 2 puntos de reducción más los 3 que tenemos aquí. Así es que en estos 4 puntos que siguen vamos a reducir lo mismo que hicimos aquí a este otro lado. Así es que vamos a cargar el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho en el siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Otra vez más, cargo el gancho, meto el gancho encima del siguiente punto, quito 2 lazadas, cargo, meto el gancho encima del siguiente, quito 2 lazadas, tengo 3 lazadas, cierro. Aquí está, hicimos 2 puntos de reducción que cuentan como un punto alto. Así es que ahora tengo 30, 31, 32 y encima de este último punto alto voy a hacer un punto alto. Así es que tengo un total de 33 puntos para esta vuelta número 2. Para terminar nos vamos a ir encima del primer punto alto aquí y vamos a hacer un punto deslizado. Ahí está, así terminamos esta segunda vuelta. Ahora para la tercera vuelta me toca hacer los puntos altos en realce por frente y por detrás, ya que hacemos 2 vueltas de puntos altos y luego la tercera vuelta es la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que para hacer esto, en la tercera vuelta vamos a hacer 2 cadenas. Y este primer punto alto que está aquí, vamos a trabajar un punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. El que sigue, punto alto en realce por frente. El que sigue, punto alto en realce por detrás. Así nos vamos a alternar para esta tercera vuelta haciendo puntos altos en realce por frente, por detrás, por frente, por detrás, por todo alrededor. Ya no vamos a hacer más reducciones ni nada, así es que nos vamos a quedar con el mismo número de puntos que son 33. Recuerden que las 2 cadenas nunca cuentan como ningún punto. Continúen así, nos vemos aquí al final de esta tercera vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Estoy al final de la tercera vuelta. Aquí para terminar esta vuelta y todas las vueltas que siguen siempre nos vamos a ir encima del primer punto alto y hacemos un punto deslizado. Ahí está, así terminó esta vuelta número 3 con un total de 33 puntos altos. Ahora, como les decía, vamos a continuar haciendo lo mismo de aquí en adelante. Vamos a hacer 2 vueltas de puntos altos y la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Así es que aquí para la vuelta número 4 vamos a hacer 2 cadenas. Encima de este primer punto alto voy a hacer un punto alto encima del siguiente, punto alto encima del siguiente y así voy a continuar para esta vuelta. Cuando termine la cuarta vuelta me voy a ir encima del primer punto alto aquí, luego voy a hacer un punto deslizado, voy a hacer 2 cadenas y voy a repetir la misma vuelta, la vuelta de los puntos altos. Y luego cuando terminen esa vuelta lo mismo, van a hacer un punto deslizado encima del primer punto alto, 2 cadenas y van a repetir esta última vuelta que acabamos de hacer aquí, la vuelta de los puntos altos en realce por frente y por detrás. Así van a continuar repitiendo esas 3 vueltas. Yo no estoy segura cuántas vueltas voy a hacer, pero continúen y nos vemos al final de esta vuelta para mostrarles cuál es el siguiente paso. Ok, terminé de hacer la manga, hice un total de 18 vueltas, así que miren, desde aquí donde comenzamos a hacer la primera vuelta de la manga tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 vueltas. Ahora, la hice tantito larga para que
se pueda doblar aquí. Así, miren, si ustedes no quieren que se doble, entonces tal vez unas 16 vueltas es más que suficiente. La última vuelta que yo hice fue la vuelta de puntos altos en realce por frente y por detrás. Y aquí nada más me uní al inicio con un punto deslizado, corté el hilo y pasé el hilo por esa última lazada. Nada más me toca esconder aquí este hilo que me sobró. Y ahí está la manga terminada. Miren, así es como me ha quedado. Ahora, ustedes van a hacer exactamente lo mismo que hicimos a este lado, lo van a hacer aquí a este otro lado. Yo ya lo hice de igual manera, exactamente igual. Y aquí está ya, miren, ahí está. Así es que ahí está el abrigo terminado. Miren, aquí le agregué una cadena. Esto es una cadena bien larga que la pasé aquí por la cintura. Esto ayuda a que se encoja aquí esta parte de la cintura y no quede muy ancha y se mira muy bonito también. Ahí está. Así es que aquí está nuestro abrigo terminado. Miren qué bonito se mira. Este es el lado de atrás. Ahí están los pliegos, miren. Y esta es la parte de abajo. Ahí está. Muy bonito quedó, creo, este abriguito para niñas de 2 a 3 añitos. Y bueno, ahí está. Ahora les voy a dar las medidas. Desde aquí arriba del cuello hasta aquí al final de la manga me está midiendo aproximadamente 14 pulgadas, que son más o menos 35 centímetros. De aquí abajo de la manga hasta el final de la manga me está midiendo 8 pulgadas, que son aproximadamente 20 centímetros. Desde arriba del cuello hasta el final aquí de la falda me está midiendo aproximadamente 16 pulgadas, que son 40 centímetros aproximadamente, y por alrededor aquí de la cintura me está midiendo aproximadamente 21 pulgadas y medias, que son aproximadamente 54 centímetros. Así es que basado en esas medidas, esta chaquetita o este abrigo es para niñas de más o menos 2 a 3 años. Pues bueno, esto ha sido el tutorial de hoy. Espero que les haya gustado. Gracias por ver mis videos y nos vemos en el próximo. Saludos.